Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a su podcast Esto no es una clase. Estamos aquí ya de nuevo platicando con ustedes y saludo a mi co-host Úrsula Martín. ¿Cómo estás, Úrsula? Hola Enrique, muy bien aquí en la casa esperando ya para grabar. ¿Qué tal el calor? ¿Cómo está? Siempre es feo, pero sobreviviendo al calor, a la pandemia y a Ya, lo que ya todos venga. los que nos escuchen van a decir estos ya, aparte de su saludo, tienen como saludo también el hablar del calor. Tienen que entender que en Yucatán, en Mérida, hablar del calor no es un tema trivial. En toda la península, referirse todos los días al calor no es cualquier tema, no es un lugar común. Efectivamente nos afecta todos los días el calor y más cuando estamos en estos meses donde se junta el máximo de calor, es decir, temperatura ambiente con el factor humedad, que pues es bastante perjudicial, pero la gente Sí, claro, tendrá no que... eres yucateco si no hablas del calor y te Sí, quejas. sí, y no es Sería un lugar extraño. común, como cómo está el clima, no, no, realmente nos compunge y de hecho hablar y preguntarle al otro de qué tal, cómo está el calor, es un tema en el que queremos desahogarnos, o sea, no, Sí, no es un, completamente. no es una pregunta lugar común o para salir del paso, ni pregunta retórica, como le dicen, ¿no? Pero bueno, ni manera, estamos aquí dándole a las inclemencias del tiempo. Alguien dirá, oye, pero a lo mejor tienen aire. Bueno, en mi caso yo tengo aire, pero cuando hacen estas temperaturas deben saber que el calor vence, inclusive le gana al aire. Es difícil que en frío que uno no pueda sudar en algún momento dado, ¿no? Depende también de la Claro, persona, ¿no? Hay gente que suda más que otra. definitivamente, Yo definitivamente. soy No, un, y yo soy yo sudo por las uñas, entonces es complicado en mi caso, ¿no? Pero sí, sí afecta, pero bueno, dependiendo, ¿no? Dependiendo hay el que tema. sobrevivir al calor y a todo. No sé por qué estamos hablando del sudor, habrá gente a la que le parezca asqueroso y repugnante que estemos hablando del, del sudor, pero bueno, vamos a comenzar. Úrsula, yo tenía, dado que tú, para quienes no lo sepan o no te conozcan, un poquito de contexto, dado que tú te dedicas, entre otras cosas, a, digamos, la distribución y comercio de diferentes productos vinculados a la miel, si bien entiendo. Ya te he escuchado muchas veces y aún así sigo cometiendo fallos, te ofrezco una disculpa. No No es te falta de preocupes. atención, es falta de retención porque es mucha la información, pero entre otras cosas te dedicas al comercio de la miel de manera directa, trabajando con productores de la península de Yucatán, específicamente del estado de Yucatán, y otros productos derivados de de la miel, ¿no? De este alimento. En este camino, la gente debe saber que para llegar al producto que usted puede tener en su mesa o en sus manos hay un proceso bastante largo. Y a mí específicamente, por cosas que he platicado contigo antes o información que hemos cruzado, bien en redes, bien por comunicación telefónica o en persona, a mí me ha llamado la atención un tema. Después trataremos a lo largo de este podcast ver si lo podemos vincular a otros aspectos, pero quisiera yo partir de, no sé si sea lo justo, hablando de ello, de tu experiencia con trabajar mucho tiempo con gente que es, digamos, está en el sector primario. ¿Qué piensas tú o cuál es? No, no qué piensas, porque luego eso de qué piensas tú es como dar tu opinión, no, algo como más directo. O sea, yo te preguntaría, ¿cuál es tu postura? ¿Qué es lo que tú sabes? ¿Cuál es la definición, si es que hay alguna, o a qué nos referimos cuando hablamos de este término que se conoce como comercio justo? Hasta donde logro entender, esto se vincula con cuestiones que tienen que ver, entre otras, con la autosustentabilidad o con lo sustentable. Y que tiene que ver con muchos otros factores más allá del intercambio económico entre me das un producto, yo te doy un precio, un valor, un dinero. Pero, bueno, me parece, esa es mi impresión, que hoy en día el tema del comercio justo es el caballito en el que se han subido, se han montado un montón de personas que hacen cualquier tipo de comercio. Entonces, yo quisiera saber cuál es la definición, qué piensas, cómo se aplica, por ejemplo, para tu ramo y a ver si concuerda con lo que yo veo y tratar de sacar algún análisis que pueda resultarle interesante a quienes nos ven y a quienes nos escuchan. No sé, ¿cómo le ves a este rollo? Bueno, lo primero que quisiera decir es que yo empiezo a acercarme a estos temas de forma seria, formal, y porque además estaban vinculadas con mi trabajo en el 2014.
En el 2014 yo trabajo coordinando un centro comunitario en una localidad que se encuentra en el municipio de Tulum y que allí habían objetivos como claros, las metas de las líneas de intervención que teníamos en el centro, y en una de ellas estaba el tema de educación ambiental, que por alguna razón, y otro era comunidad, eran como las dos líneas que estaban vinculadas de una manera interdependiente, ambas, porque pues si no hay una comunidad, no puedes brindar educación ambiental a quién o cómo. Y dentro de estas cosas, por algún motivo, empezamos a hablar más que del comercio justo, del consumo responsable. Y menciono esto porque antes como de dar una definición específica de lo que es el consumo, del el comercio justo, perdón, hay que decir que al ladito de ella vienen, al ladito de este concepto, vienen un montón de otras categorías, conceptos, que parece que son, ¿cómo decirlo?, que están encadenadas a él, o sea, que no se puede hablar de uno sin el otro. Y entonces aparece, por ejemplo, el tema al ladito del comercio justo, aparece este del consumo responsable, el consumo local, la economía de ciclo corto, y entonces es como complicado abordarlo. Menciono esto porque justo lo que trabajábamos en esta localidad era el tema del consumo responsable, que nos lleva entonces a entrar a circuitos de comercio justo. No se puede entender el comercio justo sin un consumo responsable. Y para tratar estos temas resulta que a mí me tocó, digamos que facilitar a un grupo de la localidad este tema del consumo responsable, y en ese momento las herramientas que yo tenía para explicar este tema eran las herramientas que Greenpeace daba. Hay que decir que Greenpeace, yo no concuerdo con todo el trabajo de Greenpeace, tengo mi postura específica acerca de los transgénicos, acerca de estas cosas, que no las vamos a tocar ahora, pero sí hay que decir que Greenpeace tiene un trabajo importante de base en el tema del consumo responsable. Y entonces, en ese momento lo que Greenpeace tenía entre sus, digamos, directrices estaba el consumo responsable, entendiéndolo como un consumo en el que justamente tú fueras consciente de lo que estás comprando, consumiendo. Es decir, o sea, no quería decir que, por ejemplo, tú solamente compres productos que vengan de, no sé, del pueblo de al lado, sino la idea del consumo responsable es que tú sepas de dónde viene el producto, o sea, que compres con conciencia, que si vas a comprar, por ejemplo, una ropa, voy a poner un ejemplo tonto, de Zara, tú sepas de dónde viene eso y qué hay detrás de ese trabajo y tú decides, pero es un consumo informado, responsable, digamos, tiene una diagonal que es responsable informado. Y allí es que yo empecé a conocer el tema del comercio justo, no solo en la teoría, sino en la práctica, o cómo se realizan las prácticas. ¿Por qué? Porque yo transitaba entre esa localidad y Tulum, que era mi base. Yo vivía en Tulum y todos los días me trasladaba a Ciudad Chemuyil, que está a 20 minutos en carretera. Y en Tulum resulta que ya existía un circuito formado de productores y gente que se dedica a comercializar bajo el concepto del comercio justo. Tenían un tianguis, el Tianguis Tulum se llama. Y allí lo que manejaban, digamos, de la filosofía de ese tianguis era que realizaban comercio justo. Y ya pues yo con tiempo, o sea, ahí en Tulum vivía sola y me quedaba tiempo, digamos, bastante tiempo después del trabajo para hacer cosas, no tenía como amigos y eso, entonces me fui involucrando con el tema del Tianguis Tulum y yo me di cuenta que el discurso en ocasiones no correspondía a las prácticas. ¿Y por qué? Porque en primer lugar, el tema del comercio justo sí tiene una definición específica y sí esta definición deriva en acciones inmediatas y en directrices de justo estas acciones. ¿A qué quiero llegar con esto? Ya estoy hablando mucho, ya me estoy pareciendo a ti. No estás pareciendo. Tú te das un tiro conmigo hablando. Por eso estamos haciendo un podcast, porque es de solo hablar y aquí desahogamos nuestras necesidades Sí. de expresión verbal. Nada más trata de, como todos ustedes saben, estamos corrigiendo nuestro audio. No sé si se deba a tu conexión, pero trata, no tanto de acercarte, sino de no hacer como un movimiento que desplace tu voz del centro del micrófono,
porque en ocasiones se oye, no sé si vaya a salir en el audio, como latoso, como latoso en el sentido de lata, como que Ok, no agarra bien, y por lo que estoy observando se debe a cuando haces estas. Entonces, ok, más bien ok. eso, ¿no? Sé que es un poco incómodo, pero a ver si es eso, ¿eh? Igual luego es la conexión o es Sí. ve tú a saber qué, pero bueno, estamos intentando. Sí, Adelante, sí, pues es que léenos, yo por me favor. muevo un montón. Me muevo así Sí, todo el pero tiempo. sí, Pero pero voy a trata de que intentar no vaya, o sea, hacerlo. como que vaya en la dirección del micro para ver si es eso, ¿no? Y si ya se sigue Ok. pasando, pues ya nos encomendamos a los dioses del audio y a ver qué pasa. Adelante ibas a leer algo, ¿no? Ah, bueno, no, o sea, O revisar iba a algo. platicarles esto. O sea, busqué la definición, aunque yo ya me la sabía exactamente. O sea, no exactamente como me aparece aquí, pero sí conozco la definición, ¿no? Que al final es que es un sistema comercial solidario y alternativo al convencional, que percibe el desarrollo de los pueblos y la lucha contra la pobreza. Se basa en condiciones laborales y salarios adecuados. Para que estos salarios permitan vivir con dignidad, aquí hay digamos, ay, se me fue la palabra ahorita, la no explotación laboral infantil, la igualdad entre hombres y mujeres, el respeto al medio ambiente y prácticas respetuosas con el entorno en las que se producen. Estos, digamos, son los pilares del comercio justo. Pero también hay otro que no aparece en esta definición, en la que habla que es justo para el productor y justo para el consumidor. Porque la idea y, digamos, el pilar del comercio justo es que puedan ser los productores quienes comercialicen su producción, valga la redundancia, directo al comprador, o que estas cadenas de intermediarios se reduzcan a lo más mínimo. ¿Y por qué entonces digo que a mí esto me hacía ruido con lo que yo veía en ese tianguis y con lo que he visto en otros espacios del comercio justo? Porque pareciera que comercio justo es sinónimo de productos que están encarecidos. Es decir, tú vas a un mercadito que vende como comercio justo y lo que te vas a encontrar es que un huevo, si bien un huevo que se produce de forma agroecológica, porque también ahí va otra cosa que se pega al comercio justo, que es la producción que le llaman orgánica, pero que también eso orgánico se pone a discusión y después se habla de agroecológico, de biológico, de ecológico, porque ya lo orgánico tiene que ser certificado por una certificadora. Pero bueno, digamos que se produce un huevo que es de una gallina de libre pastoreo, de alimentación, que no es de alimento procesado o lo que sea. Y descubres que si bien te lo vende el productor, te vende a 6 pesos un huevo. Y entonces tú te preguntas, ¿es justo? ¿Realmente ese es el costo más una utilidad que sea justa para el productor? ¿O que esté dentro de estos circuitos lo hace que se encarezca? Porque, por ejemplo, es entendible, mas no quizá justificable que un huevo que sea orgánico, en el sentido de que que los productores tengan una certificación por alguna de esas agencias que son las que brindan ese sello de orgánico ante la Unión Europea, ante Estados Unidos de Norteamérica o para México, que normalmente la dan para los tres. Es súper caro tener esa certificación y se tiene que renovar anualmente. Entiendes que un huevo que tiene esa certificación suba un poco el precio, ¿no? Pero lo que no entiendes es que si un huevo viene de un circuito corto, es decir, que va del productor al consumidor, tenga esos precios estratosféricos. Porque si bien es cierto que es justo para el productor, no está siendo justo para el consumidor. La idea es que en esta reducción de intermediarios, el precio le deje al productor digamos, un rango de ganancia mayor, pero no a este punto. Y también que el consumidor pueda acceder a un producto de buena calidad a un costo un poco menor, porque se rompen estas cadenas. No es lo mismo comprar un huevo que ha pasado por 4 intermediarios antes de llegar al consumidor final, que un huevo que ves directamente de la mano del productor al que lo va a comer. Entonces, yo eso notaba. No voy a decir que todos ahí en Tulum, la verdad es que no, pero sí es algo que a mí pues me llama la atención, ¿no? Me llama la atención que pasen estas cosas, que se utilice como una bandera para el encarecimiento y que además ya no solamente, y creo que de esto tú no me vas a dejar mentir y tú vas a poder abundar, el hecho de que se hayan creado muchas, no sé cómo decirlo, casas de diseño en algunos lugares, en otros como mercaditos, pero bien establecidos, fancies dentro de la ciudad, que se venden bajo la lógica que ahí se hace comercio justo. Tú entras a esos espacios y lo que ves son precios
estratosféricos, o sea, no impagables y que no entiendes. Yo no entiendo. La verdad es que yo intento no consumir en esos circuitos y quizás que diga esto va a ser mal visto, pero sí es que es muy caro, o sea, sí es muy caro. Sí creo que hay que pues repensar estas ideas, sobre todo en este contexto en el que además vivimos bombardeados desde hace unos meses con el tema del consumo local. Lo que sea que se entienda por consumo local también, porque consumir local, ¿qué es? Es consumir en tu ciudad o consumir productos que se produzcan en tu país o consumirle a tu vecino aunque venda importaciones chinas y clones, o sea, como que hay un montonal de cosas que están ahí en este, digamos, en este embrollo y que han salido más a la luz por lo que estamos viendo y por este énfasis de consumo local. Hace, no me acuerdo si un año o 2 años, también hubo el auge del tema de consúmelo hecho en México por el tema del TEMEC con Estados Unidos y que parecía que no. Entonces hubo una super campaña. Los estados, cada estado del país, desde hace al menos 3 años ha lanzado sus campañas de consume tu estado. Aquí en Yucatán es el sello hecho en Yucatán, que la Cámara de Comercio está buscando que todos los que o produzcan en Yucatán o sean productos yucatecos, porque su productor sea yucateco, aunque lo haga en donde sea, tengan ese sello de hecho en Yucatán. Y por tener ese sello de hecho en Yucatán, te va a brindar espacios preferenciales que ellos han gestionado, por ejemplo, en Oxxo. Si tú tienes un producto que dice hecho en Yucatán, te tienen que dar un espacio en Oxxo, quieran o no. Ahora sí que como esta película de Rasputia, quieran o no, les tienen que dar un espacio. Y así el estado de Campeche ya tiene su sello hecho en Campeche y consume en Campeche. Entonces, sí hay como una locura con todos esos conceptos que al final yo no pienso tanto en el consumidor informado, que hacia allá transitamos, pero pienso en el consumidor promedio. ¿Qué pasa por la mente de un consumidor promedio ante todo esto? A escuchar que es comercio justo y va si es carísimo, o que lo invitan a consumir local y de su estado, pero resulta que lo que piensa que va a encontrar no es. Entonces, a mí sí, ¿cómo te digo? Me hace muchísimo ruido todo este tema. Te digo que pues tuve la fortuna de acercarme a estos circuitos en Tulum, que Sí. es donde estaban muy fuertes. Y además que, digamos, tú lo sabes, vivimos en una explosión de repente de tiendas locales, de diseño local o de consumo local, y entonces se hace de verdad una maraña que parece Sí, no sí, puedo es decirlo. ya una, es ya una, es Sí, ya una locura. A ver, a mí, exacto. digo, quienes nos están escuchando, afortunadamente esto está quedando grabado. Como ven, la información es abundante y pues qué bueno que está grabado. Pueden darle play y replay y irse atrás y en el tema. Tocó como 7 temas muy interesantes todos. No voy a poder yo abundar en todos, así que si les parece que si ustedes esperaban que yo iba a ir punto por punto a lo que mencionó Úrsula, pues no, no va a ser así. Más bien me voy a ir a lo que a mí me llama la atención de todo lo que ella está mencionando como consumidor. Hay como varias cosas, ¿no? A mí todo, voy a decir a bote pronto lo que yo creo que está detrás de todo esto. No es nada más una opinión sin haber revisado lo que la gente hace, lo que la gente dice y cómo se comporta. Desde las ciencias sociales, esa es mi función cuando quiero estar en el modo investigador, analista de lo social. A mí me parece que la sociedad, desde por ahí de los 70, cuando la sociedad cae en cuenta, le cae el 20 que es social, que interactúa y que es consumidora y que es responsable de lo que le ocurre al planeta, empieza a tratar de generar mecanismos que no solamente en muchos casos, sí, efectivamente ayuden al planeta, ayuden a la ecología, ayuden a los oprimidos, pero muchas veces se cae en modas que lo único que buscan es, o a lo único a lo que llegan es a tratar de curarse culpas morales. Eso es por principio. Y en ese sentido, decir que todos estos movimientos de comercio justo, de nuevo, no me cansaré de repetirlo porque es necesario que la gente lo entienda. Todas estas cosas que tienen que ver con comercio justo, con portarse bueno, con ser buena onda, vienen del país más capitalista, así señalado por la mayoría de Estados Unidos. Esto empezó con las ONGs, organizaciones civiles de los Estados Unidos, que
decidieron que no era la mejor manera como se estaba comercializando. Qué curioso, ¿no? Que del país más capitalista, cerdo capitalista, surjan estas ideas de conciencia moral. Pues sí, y no solamente eso, sino que otra vez, de nuevo, también surge en el seno de organizaciones religiosas. Revísenlo. Tampoco podemos estar haciendo la tarea de dar los datos y dar toda la información, pero búsquenlo. La idea es un poco que a quien le interese, pues que lo haga, ¿no? Al final de cuentas, recuerden que esto no es una clase, por fortuna. Siempre digo, viene de ahí. ¿Y qué quiero decir con esto que viene de ahí? Que bueno, que esto, como lo hemos hablado muchas veces, no se puede entender el tema del consumo responsable, el comercio justo, romper con los ciclos de intermediarios. No se puede hablar de eso si no lo enmarcamos dentro de la ideología sociopolítica que es la neoliberal. Si hablamos de algo que tiene que ver con lo sustentable y lo sostenible, no es una cuestión socialista ni de izquierdas, o si lo es en su versión gringa. Entendámoslo y tengámoslo claro. Lo es en la versión neoliberal, sí, porque en estas ideologías caben este tipo de expresiones. Eso es lo primero. Ahora vámonos ya directito a lo que a mí me atañe. Yo como consumidor, montón de lugares veo en la ciudad como que se ponen de moda, como que son circuitos hipsters, en los que yo entro a ropa de segunda mano, productos que se supone que son a granel. Bueno, no se supone, son a granel. Ahí voy y llevo mi pichel y me lo llenan de granos de lo que yo quiera. Me avientan ahí mi enzima, como decían antes las marchantes en el mercado. Y yo preguntaba, bueno, ¿y esta cosa qué tiene de justo? Pues no sé qué tan justo sea para el productor. Me queda claro que para el que me está vendiendo, me lo está vendiendo bien sabroso de caro. Pero para mí como consumidor, yo no sé qué tan justo es. Y cuando hablabas de lo de Sara y de estar informados, a ver, no se trata que todos los consumidores tengan un doctorado en consumo. No se trata de eso. Yo creo que la responsabilidad también viene de parte de quien nos vende, de informarnos. A lo que tú te referías, me imagino, supongo, si estoy mal, corrígeme, es a que si yo voy a comprar una blusa o algo, digo blusa porque hasta donde entiendo Sara vende ropa de mujeres, yo no sé si vende para hombres, pero en Vende fin, para lo que hombres. sea, un pantalón de hombres. Si yo lo voy a comprar, que yo sepa ese pantalón de dónde vino. ¿No hubieron niños chinos o asiáticos explotados detrás? ¿Cómo se trató el material? ¿No viene de un sacrificio brutal de animales? ¿De dónde viene? Y esto me lo tiene que decir quien me lo vende. No estoy diciendo que el vendedor se pare y te dé una letanía de hora y media desde el origen hasta cómo llega, pero sí debe de que nosotros estemos informados, viene de quien nos está ofreciendo el producto. El nuevo etiquetado, por poner un ejemplo, es eso, una forma de hacerle entender al consumidor, por lo menos, qué tan dañino o no es un producto que se está llevando a la boca. Cosa que más o menos ya se sabía, pero digamos que ahora cuando te dicen alto contenido en azúcar, alto contenido en tal cosa, tú, pues bueno, ya eres un poquito más consciente de eso. Ya no puedes decir que te timaron o que nadie te dijo. Supongo que a eso te refieres, pero yo insisto en que la responsabilidad viene de quien te vende, informarte de dónde viene el producto. Entonces, yo de repente me voy a estas tiendas, a estos mercados, no tengo nada en contra de eso, mucho menos quienes me conocen bien, tengo nada en contra de vender y de comerciar. Ya lo hemos hablado en el podcast anterior cuando hablábamos de que no necesitas trabajar ni dedicarte a obtener ingresos de lo que estudiaste, que yo soy totalmente abierto a eso. Quien gana y cuánto gana es cuestión de la ética personal de cada persona y de la moral económica de cada uno, y eso cada quien se lo pone y es bronca individual para mí. Pero sí me parece que en estos lugares, yo sinceramente no los frecuento porque las pocas veces que los frecuento me siento engañado por todos los frentes. Primero, porque rara vez si tú le preguntas, háganlo, vayan con alguien que se proclama como comercio justo y háganle toda una pregunta. ¿De dónde viene esta blusa? ¿De dónde viene este pantalón? ¿De dónde viene esta miel? ¿De dónde vienen este cultivo? ¿De dónde vienen estas plantas? A ver si saben. Y que nos digan cómo se llaman los señores, porque estamos hablando de un circuito corto. O sea, deberían saber quiénes son sus productores, ¿no? ¿Quiénes son los que les dan? Y no nada más montar nuestras tienditas a como dé lugar y a ponerlas, ya con eso lo estamos haciendo. Yo no sé, pero tengo la impresión de que hoy en día resulta mucho más justo en algunos casos y mucho justo en el sentido de que te permite como consumidor investigar, pero también justo en tanto que te permite comparar, pero también justo en tanto que son menos los gastos. Yo creo que una tienda virtual es mucho más apegada a lo justo que muchas que son físicas y a las cuales entramos. Entonces, me parece que son conceptos que se han confundido,
que mucha gente, no todos, pero muchos lo han utilizado a su favor para entrar a la moda y llevar un estilo de vida que concuerde con el mismo estilo de vida de sus compradores. Y ay, qué chulísimo está tu producto y qué bonito, pero yo no sé al final qué tanto de eso le está llegando al productor, si es que acaso existe un productor, y vuelvo a lo mismo, justo para quién. Es lo orgánico, lo más disparado que hay en precios. Me daría por bien servido si eso que me están cobrando le sirve al señor que hizo ese producto que me venden como orgánico. Entonces, no sé, yo por ahí lo veo, me parece que es a veces hasta criminal, pero bueno, a lo mejor es mi percepción, a lo mejor es porque yo no acudo a estos lugares y yo no tengo una visión comparativa, pero creo que un poco por ahí va la cosa, ¿no? Y bueno, yo de lo que sí te puedo platicar directamente es de la experiencia de la producción de miel, sin decir nombres, ni organizaciones, ni nada, porque aquí no es para quemar. No tiene Pero caso. sí conozco muy bien el trabajo de organizaciones en Yucatán. Y lo que te puedo decir es que acerca de la miel, el tema de la miel orgánica. Porque, pues, si no lo saben, Yucatán, la península de Yucatán es la primera región en el país de producción de miel. Se produce aquí de 30 veces oscila hasta el 40% de toda la miel del país en 3 estados. Y además de esta gran producción, hay otra cosa que convierte a la península de Yucatán en un lugar estratégico para la producción orgánica de miel, que se tiene la reserva de selva, una de las reservas de selva más importantes del país, que es Calakmul, toda la zona de Calakmul, que colinda con parte de Quintana Roo. Ya, de hecho, esa zona es una zona que siempre está en pleitos legales Todo el porque tiempo están peleando. siempre. El caso es que esa zona de Calakmul, de Quintana Roo y un pedacito de Yucatán es una zona que por sus características, digamos, geológicas, naturales, le permiten producir miel orgánica. ¿Por qué? Porque los apiarios están requete metidos dentro del monte, o sea, lo que pide la certificadora es que estén 5 kilómetros lejos de cualquier área urbana, lo cumple con el tema de la floración, en la apicultura orgánica, lo más importante no son las abejas, sino la vegetación. Así es, totalmente de acuerdo. Entonces, bueno, eso no tiene que Bueno, no ser estoy de acuerdo, no estoy de acuerdo. Eso está en un artículo que pude escribir, eso. donde los apicultores justo lo que decían es que el punto central es la vegetación. Sin la Exacto. vegetación no se explica la apicultura. Punto. Luego les Entonces, paso el enlace si alguien lo quiere, sí. busquen las redes y les doy. Apicultura, O lo entorno y ponemos abajo. sí, apicultura, entorno y biodiversidad se llama el texto que escribí con un biólogo, colega mío. Y ahí explicamos justo esto que está diciendo Úrsula. No es algo de opinión, es una realidad contundente. Pero bueno, adelante. Exacto. Bueno, entonces el hecho es que ahí en Calakmul, en esa zona de Quintana Roo, en una parte de Yucatán, tiene todo para hacer la producción orgánica. ¿Y qué pasa? Lo primero que pasa es que, como les dije, la certificación es muy cara. En la época en que yo estoy investigando estaba entre 200 y 250 mil pesos por año. Tú tienes que renovar esto cada año. Por supuesto que un apicultor que tiene uno así súper, no sé, súper lleno de abejas, tiene 100 colmenas. ¿Cómo un apicultor va a costear 250 mil pesos al año para la producción de 100 colmenas? Es incosteable. Tiene que ser a través de organizarse de manera cooperativa con diferentes grupos, con diferentes apicultores de su zona y que todos cumplan. Es un trabajo, digamos, de organización grande, Y bastante grande. algo, sí, La segunda, bueno, y les tendría que explicar todos los lineamientos para que sea apicultura orgánica y miel orgánica, que no se los voy a dar. Pero básicamente lo que han hecho es que organizaciones de la sociedad civil que tienen empresas, porque así es, o empresas de miel, lo que hacen es que ellos pagan la certificación y entonces los apicultores producen la miel de forma orgánica, y lo pongo entre comillas, ahorita les diré por qué, y solamente pueden venderle su miel a estas organizaciones porque ellas pagaron la certificación. Y si ellos, aunque produzcan de manera o con los lineamientos de la apicultura orgánica, la quieren vender en otros lugares, lo siento, pero no puedes. O la vendes, pero como miel convencional. ¿Y esto qué implica? Implica que estas organizaciones que se las dan como de muy buenas, que favorecen al menos, digamos, privilegiado, o estas empresas que después preciosamente te venden la idea del orgánico en el súper o en cualquier otro circuito y que te venden la miel súper cara,
Lo que hacen es que al apicultor le fijan el precio que se les pegue la gana. O sea, si la miel está en 20 pesos el kilo en el convencional, yo te doy 2 pesos más. Y a mí me vale todo el esfuerzo que tú hagas. Sí, Entonces, ahí es donde tú sin saberlo, tú ves y ves lo precioso. Ahí sí voy a decir la marca, por ejemplo, Aires del Campo. Ves preciosa la botellita de Aires del Campo, qué bonito, te dicen todo de la agricultura orgánica y te venden un botecito de 300 gramos en 80 pesos, 90 pesos. Y al final, cuando hablas con el productor, que además los de Aires del Campo están en Yucatán, en Campeche y en Quintana Roo, escuchas que para ellos no es un beneficio, que al final se sienten encadenados, porque ya su miel no la pueden vender a quien quieran. Su miel que están produciendo de una manera que ellos no producían, porque hay unos cambios que hay que hacer cuando se vuelve, se llama reconversión, hay que reconvertir tu apiario a orgánico. No les deja un beneficio real. O sea, ellos en ese, si hubieran sabido todo lo que venía detrás, vendían de manera convencional. O sea, no vale los dos o sí, sí, tres sí. pesos por Es que kilo. hay un tema ahí que a mí me parece que es fundamental antes de hablar de justicia y que tiene que ver con, y esto lo he visto yo en todo el tiempo que tengo de trabajo campo, que tiene que ver con el hecho de entrar a un circuito de comercialización. Y esto es fundamental. Ningún esfuerzo, cuando nosotros nos preguntamos luego, bueno, pero es que ¿por qué? Y que la pobreza de la gente, si son productores. El problema es que esta gente, yo siempre he dicho que existe, la mayor brecha que existe hoy en día, no es la brecha nada más económica a secas, sino si nosotros vemos el trasfondo, la mayor brecha está en que no se les da conocimiento a la gente. Y conocimiento no me refiero nada más al escolar, sino al conocimiento en general. ¿Cómo puedes hacer rendir mejor tu producción y cómo te subo a los canales de producción y venta? Comercialización, para llamarlo como se debe. ¿Cómo te sumo a los canales de comercialización? De nada le sirve a una persona tener grandes apiarios y producir miel si no tiene los canales de comercialización, hasta donde yo entiendo. Como lo mismo ocurre con los que siembran naranja en el sur del estado o cítricos, en Oscushcap, por llamarle directamente, pues es el paraíso de los cítricos, ¿no? Tiene un nombre, no me acuerdo cómo le dicen a Oscushcap, pero bueno, es algo similar que quien no lo conozca debería ir cuando todo esto pase. Debería ir o no sé si está abierto, en fin, es una maravilla de cítricos. El problema es cuáles son los canales de comercialización. Si la persona, por muy bueno que sea su producto, por mucha calidad que tenga, no sabe ni cómo comerciarlo, ni tiene los canales de comercialización, va a tener problemas, no va a llegar al consumidor, no va a tener ventas, no va a crecer y por lo tanto no va a percibir ningún ingreso, que al final de cuentas, no nos hagamos tontos, todo mundo quiere obtener ingresos y vivir de la manera más cómoda según a la persona le parezca que debe de vivir. Esto lo digo porque un montón de esfuerzos durante la década de los 80 y 90 se dieron por parte de antropólogos, de organizaciones, con sociólogos, de que nosotros conocemos a la sociedad y sabemos sus necesidades porque estamos en el campo y ahí los vemos y vamos a ver cómo los ayudamos y entonces les dejamos cochinitos, les dejamos pavos, les dejamos, pero no les enseñamos, ni les damos, ni les abrimos acceso a los canales de comercialización. Ahí empieza para mí el tema de lo justo. Lo otro tiene que ver con lo que tú has mencionado muy ampliamente y muy bien documentado y muy bien descrito, que es de una complejidad impresionante, insisto, esto lo mío es falta de retención, es demasiada información, pero que por como lo vas diciendo, es obviamente que tiene de un gran calado, es decir, viene de una cuestión mucho más profunda que simplemente poner la banderita de aquí es comercio justo. ¿Justo para quién? ¿En qué sentido? Apelamos a un consumidor pues responsable, pero responsable en torno a qué, como que parece que estamos buscando culpables o simplemente la responsabilidad de que como ciudadanos en todo lo que hagamos pues tendríamos que estar informados. E insisto, esto no se trata de que nosotros agarremos la enciclopedia de cómo comerciar o de cuáles serían las buenas prácticas para hacerlo, sino de tratar de entender a la hora de ponernos las camisetas friendly que quieran, a la hora de ponernos las camisetas morales que nos acomoden y que nos hagan sentir bien con nosotros mismos, por lo menos tengamos la dignidad de tratar de entender de qué estamos hablando, qué estamos promoviendo y qué estamos consumiendo, me parece, no sé. Por supuesto, y es que el tema, te digo, al final hablar del comercio justo implica hablar de un montonal de conceptos que están
entrelazados. Uno de ellos, te digo, consumo responsable, el tema de lo agroecológico, lo orgánico, consumo local. Y te digo, es tan importante y de tan, como tú dirías, de gran calado el tema del consumo, del comercio justo, pero también del consumo responsable, que la ONU lo agrega a su agenda, esta famosa Agenda 2030, desde el 2016, el tema del consumo responsable. Y el consumo responsable para la ONU, como lo entiende, es que tiene que ser responsable en tres sentidos, en el ecológico, en el económico y en el social. Es decir, se supone que quienes acuden a comprar bajo los circuitos de comercio justo tienen que ser consumidores responsables, básicamente, ¿no? Y entonces, en ese sentido, también para el comercio justo tiene estos tres pilares de justo para el planeta, justo para el productor y justo para la sociedad, es decir, para quien consume, no solo para quien produce. Y es cuando tú te encuentras estas cosas. La otra cosa que también, digamos, ya quiero colar, porque literal lo quiero colar, es el tema de cómo se ha hablado de consumo responsable y comercio justo en el tema de lo que tú dijiste, second hand, ropa usada. Porque además, a mí me parece requete mal que se utilicen eufemismos para hablar de eso. Es venta y Totalmente. compra de ropa usada. De Es nuevo, el mismo, perdón que te interrumpa, es el mismo concepto de la venta de garage, donde había ropa y había otras chácharas. Es el mismo concepto de la venta esta que se hace toda la vida de voy a sacar la ropa que no me sirve y la vendo a 20 pesos. Sí, no, a ver, no es que yo no entienda, es que simplemente me parece de escándalo. O sea, fíjate que yo estoy en grupos, bueno, ya tú ya sabes que estoy en grupos de todos lados, en Facebook, en todo, por mi eso me marca de dices. miel. Entonces, estoy en unos de Playa. Playa y Tulum se cuecen aparte en estos temas, hay que decirlo. Son Playa del Carmen y Tulum. Son de verdad un caldo de cultivo para todo este tipo de cosas. Y en uno de estos Me grupos imagino. vi a una chica preguntando por una tienda de ropa pre-loved. Y eso es, mi inglés es malísimo, ¿no? Y entonces alguien le pone pre-loved, dilo tal cual es, ropa usada. Y todas se sacaron de onda, pero, o sea, a mí me sorprende la cantidad de eufemismos para no decir que es ¿Pre-love ropa es usada. love de amor? Sí, sí, así. Madre mía. O sea, se dice pre-love, Pues ahora se está utilizando esa idea de ropa pre-loved. preamada. O s- Preamada, sí, o sea, ya usada, simplemente. A mí me voló No, la pero el cabeza. eufemismo no tiene nada que ver, amá, ¿por quién? Por quien la usó, o sea, la idea es dar a ese entender así como second hand o cosas así. Pues A Second mí Hand me sacó. tenía más o menos una, ¿no? De segunda mano. Ujú, Pero exacto. pre-love, Así, así literal. Y la gente sí, o sea, una le dijo, güey, dilo, ropa usada, no tiene nada de malo. Y a lo que voy es que justo esta pequeña, digamos, este pequeño nicho, tanto de consumidoras como de comercializadoras, se ha vuelto una locura. Y te voy a decir por qué. Porque también, lo primero es que su filosofía es contra el fast fashion. Una de las primeras. Pero mucha de la ropa usada que venden es de fast fashion. o sea, el Entonces, fast del fast fashion. exacto. La segunda cosa es que hablan de la ventaja ecológica de usar segunda mano. Y la tercera de el ahorro económico. Pero yo lo que he visto es que muchas de mis amigas que se pasaron de la ropa nueva a la ropa usada, lo que hacen es que, de nuevo, van una culpa moral por gastar tanta ropa de fast fashion y lo que sea, y se vuelcan a esto y siguen comprando cantidades enormes de ropa. O sea, De ahora me todas maneras compro, viene de fast fashion. exacto, me compro 30 blusas con lo que antes me compraba 10, ¿no? O sea, una locura de comprar y comprar y comprar ropa. Pero ya no te sientes mal porque no es ropa que es fast fashion ni es nueva. Es ropa que alguien más ya usó y entonces tú ya eres responsable ecológica, tú ya no sigues en la cadena de explotación de gente. Es un nicho de mercado, tanto de quien lo promueve o lo vende, como de quien lo consume, que, a ver, yo te voy a contar una anécdota. Hace muchos años, bueno, cuando yo estaba, sí, muchos años, por supuesto, cuando yo estaba en la preparatoria, mis padres, por sus creencias religiosas, y las mías de aquella época, estábamos vinculados con iglesias protestantes y llegaban grupos extranjeros, grupos gringos de Estados Unidos, misioneros, como la mayoría de la gente sabe,
y dejaban para la iglesia pues toneladas de ropa, ¿no? De ropa mezclada ahí seminueva o ya usada, pero con poco uso, ropa buena que servía. Y en algunos casos había ropa nueva, que pues estaba mezclado todo, ¿no? Entonces lo Ujú. repartían, le quedaba a todos y cuando nos tocaba a nosotros ropa, digo que era muchísima la ropa que traían, básicamente, no sé si pagaban, bueno, seguro pagaban peso extra en el avión, pero no sé hasta qué punto, supongo que era financiado por las iglesias, siempre se mueven así ellos. Traían ropa, tenis, que aquí no había, antes del Tratado de Libre Comercio, a inicios de los 90, pues entonces se tenían estos tenis que no había en el país, que eran muy deseados por los adolescentes. Y bueno, cuando era demasiada la ropa, ya se había regalado y no teníamos qué hacer con ella, salíamos a venderla. Y yo vendía esa ropa, estoy hablando de ropa inclusive de marca. Y yo la vendía, íbamos a los pueblos y las vendíamos a, no sé, a 50, a 30 pesos, 30 pesos de ahora. Estoy tratando de hacer como el cálculo, como en cuánto más o menos se vendía. Y luego había amigos que me decían, oye, supe que tienes ropa, si me la puedes mostrar para que yo la vea. Y pues yo les llevaba, no sé, camisas que a lo mejor tenían una puesta, pero que era visible. O sea, yo lo he dicho. O sea, tú cuando compras una ropa nueva, la vas a ver nueva cuando está en el mostrador. Una vez que la lavas, me digan lo que me digan. Ya sé que hay gente, ay, pero es que no lo lavas bien, es que no lo lavas en seco, es que no le pones el agua calientita, es que no le pones el suavizante. No, no, no. Una ropa, la laves como la laves. Tú la traes de la tienda de la compraste que se ve nueva, la lavas y a la siguiente vez ya se ve que se lavó. A mí no me vean con cuentos. Me muestran las dos y yo voy a ver una camisa que acabas de comprar de Hábito. En Hábito, ojalá nos patrocine Hábito algún día. Hábito, lo ves y luego ves la misma de Hábito después de lavada y yo a ojos cerrados, sin ser ningún conocedor de moda que no lo soy, te digo, esta cosa ya la lavaron una vez. Entonces, la persona me dijo, pues oye, yo no te puedo pagar eso por una prenda usada, está lavado. Mira, aquí en los puños, aquí se ve donde le tallaste, aquí se ve, bueno, sí, pero está, en fin, que yo lo daba barato y aún así no lo querían pagar. Entonces yo veo lo que suben a redes con unas fotos bien bonitas, con unos Instagrams bien padres, con una paleta de colores, como les encanta fregar con la paleta de colores, uniforme, para mí parece que es la misma fotografía. A mí que soy aficionado a la fotografía, nunca entenderé por qué repetir el mismo fondo de colores, solo para Instagram, porque en general matan la creatividad del fotógrafo. Pero bueno, para no salirme de eso, el tema de las... Yo veo vendiendo de pantalla, perdón, pero yo no voy a pagar por una playera 250 pesos, 180 pesos por una playera usada. Me digan lo que me digan. No estoy ayudando a nadie, excepto al que le estoy pagando los 180 pesos, a la tienda, a sus socios. Yo no le estoy haciendo un favor a nadie. Eso a quien le guste y quien se sienta bien porque le gusta estar en esos circuitos y estar en ese mame y en esa tendencia, que lo haga. Pero yo no lo voy a hacer. O sea, es una cuestión de apreciación, sí, es una cuestión de gustos, pero estamos aquí dando elementos para que la gente se informe. Al final hagan lo que quieran. Lo que no quiero que me digan es que por comprarme unos Nike nuevos en una tienda, yo soy más capitalista y más cerdo y más asqueroso que quien va y compra una ropa de Zara a 200 pesos cuando le costaba, ay, mira qué ahorro tuve, la compro usada y ahorré 200 pesos cuando costaba 400. No lo sé. A mí no me cuadra, no me parece, me ha parecido abusivo. Y bueno, hemos hablado en un rango de cuestiones que tienen que ver con desde los alimentos, desde la producción primaria, como es la miel, como es lo agrícola, hasta llegar a este tema que tiene que ver con la venta de ropa, de zapatos y de objetos y demás, ¿no? Entendemos que el mercado tiene sus reglas, pero cuando hablemos de comercio justo, entendamos que justamente el comercio justo trata de encuadrar de una manera lo más cercana y viable posible al menor daño en todos los sentidos, que aún estando dentro de esta lógica comercial capitalista o neoliberal.
No perdamos de vista esto. Estamos hablando que se mueven en esas líneas. No estamos siendo socialistas, ni comunistas, ni de izquierda por comprar en tiendas de segunda mano, ni por comprar orgánico. Es nada más algo que heredamos de los gringos, que podría ser bueno, sí, claro. Habría que ver y ser más críticos respecto a lo que consumimos. Esa sería como mi consideración respecto al tema. No, o sea, es decir, satanizo o critico o me voy sobre la idea más de la postura moral, el postureo, como dicen los españoles, que sobre lo que realmente ocurre. No pasa nada. ¿Quieres vender una blusa a 200 pesos cuando costó 300 usada y tú la quieres comprar? Adelante, un aplauso, es tu gusto. Nada más no me vengas a decir que lo que tú haces es moralmente superior a lo que el resto de la gente hace y consume, o que yo por consumir en otro lugar me voy a cargar a toda la humanidad. O sea, eso sí es lo que yo critico. No es lo que hacen, sino cómo lo hacen y en dónde se ponen cuando lo hacen, ¿no? Por supuesto que debe haber algunas regulaciones, algo donde se pueda comparar e incluso medir y decir, esto tengo los parámetros para decir que no cumple con lo que está diciendo, no es comercio justo, pero bueno, a mí no me quita el sueño. Sí creo que es un tema del que se debe de hablar porque socialmente nos inunda y nos habla de comercio, nos habla de grupos productores, nos habla de comercialización y es una forma de entender a nuestra sociedad de consumo. Por supuesto, lo mismo, o sea, yo concuerdo contigo, al final, yo sí tengo que decir, es uno de los temas que a mí me ha preocupado desde hace pues varios años, desde casi que empecé a trabajar con abejas y miel hace 10 años, es un tema que a mí siempre me ha preocupado y que yo sí tuve ese dilema, digamos, moral, cuando yo antes era, o sea, cuando tenía 19, 20, 21, compraba mucha ropa, o sea, y esperaba además las rebajas. Aprendí de en ese momento una gran amiga que es la reina cazadora de ofertas y sabe todo de las rebajas, segundas, terceras rebajas y liquidación de estas tiendas. Lo sabe todo, o sea, Qué y de bueno. ella aprendí. Entonces Eso es un yo, don, ¿eh? Yo diré que eso es un don. sí, sí lo es. Entonces Saber yo de ella eso. aprendí y con ella, y, a ver, y al principio iba con ella y después aprendí a ir sola, ¿no? Entonces yo me compraba muchísima ropa, ¿no? O sea, sí gastaba, pues en ese momento para mí era mucho dinero, ¿no? Y en ropa, pero después empecé con este pequeño, bueno, pues ese pequeño gran dilema moral acerca de dónde venía mi ropa, saber si, o sea, las implicaciones que tenía comprarme una playera, por ejemplo, en Zara, en Bershka, que a esa época lo más que compraba era en Bershka, porque es la ropa de los adolescentes y jóvenes, muy jóvenes, ¿no? Entonces, Y de un era estrato como, económico específico, ¿no? ajá, sí, era como la ropa la que yo compraba y quería. Y sí hubo un punto en que me pregunté, bueno, yo estoy comprando esto y estoy contribuyendo al trabajo esclavo en países como India, en Bangladesh, en China, o al trabajo que no brinda condiciones mínimas, ni siquiera lo más mínimo al trabajador. Y sí me hacía esas, como digamos, estas preguntas y dudas. Y mucho tiempo dejé de comprar en esas tiendas, en todas, y me preguntaba después, ¿será que o sea, que si todos los consumidores dejáramos de comprar y nos, digamos, nos metiéramos en esta dinámica del consumo responsable y esto, ¿cambiaría algo? Y la verdad es que la conclusión a la que yo llegué fue una conclusión desoladora. Para mí, dejar de consumir, que todos dejáramos de consumir en esas tiendas, no va a cambiar nada. Me parece que no va a cambiar nada. Sí, bueno, Porque es el o sea, gran... porque estamos bajo una lógica capitalista neoliberal, les guste o no les guste, y no creo que cambie pronto. Y entonces los dueños, digamos, de la riqueza van a buscar otra manera de explotar. Y estos países, o sea, si tú eliminas este tipo de trabajo, ¿de qué va a vivir la gente? O sea, no solamente es eliminar estas industrias maquiladoras de ropa, sino brindar un trabajo digno. ¿Y quién lo va a hacer? O sea, ¿quién va a agarrar esa responsabilidad? ¿El Estado? En este caso sería el Estado hindú, el Estado chino, el Estado de Bangladesh, la cooperación internacional. Aparte eh, hay eh, otra gran problemática. Para serle abogado del diablo, habrá que decir que en países como China, mencionamos a los asiáticos porque son los que más incurren en estas prácticas. No nada más es de quien propone, es también de quien acepta. Estos países tienen una visión particular del trabajo infantil muy propio.
Es decir, no es como que llegan, insisto, haciéndole de abogado del diablo. O sea, no es nada más que llegan a sonsacar o a tratar de explotar mano de obra de niños, malo por parte de quien lo ofrece, sino también malo de parte del país en donde su contexto cultural tiene una visión del trabajo, de la responsabilidad y del trabajo infantil que permite que estas prácticas existan. O sea, gran parte de este tipo de explotación infantil, no nos vayamos a otro lugar tan lejano. En México difícilmente ocurriría, y si ocurre, ocurriría en lo escondido, casi en el crimen organizado. No es como algo que pueda ser abierto, mientras que en estos países sí es abierto. O sea, la economía de China mucho también se sostiene porque el contexto de ellos es que no es tan mal visto, o prácticamente no es mal visto, que tus hijos o los niños vayan a trabajar a una fábrica, porque ellos creen también que esta es la manera como funciona el trabajo y la economía, ¿no? También para ponerlo en contexto, porque no es nada más llegan y le lavan el cerebro a todo un país de millones y millones de personas. No. La gente no, para nada, tiene una idea de que, pues está bien. O sea, si no lo explotas tú, lo exploto yo como padre, yo me lo llevaré a trabajar, ¿no? Claro, no, o sea, eso no queda duda. O sea, para que la condición laboral hoy en día en abierta exista, las condicionantes de aceptarlo, que no quiere decir que esté bien, tienen que ser de parte del país que acepta y que provee de la mano de obra. Es decir, no vas a ir a un país donde sus regulaciones y la visión del trabajo infantil son muy estrictas y muy cuidadosas a ir a ofrecer trabajo. Vas a donde hay precariedad, donde lo necesitan, pero sobre todo donde lo van a aceptar por voluntad. O sea, por supuesto. Sí, al final por eso decía que si todos dejáramos de consumir no se acabaría. O sea, al final fue como una conclusión desoladora para mí porque llegué a esto, ¿no? Y que entonces pensar en acción individual, y esto también es una de las cosas que este tipo de discursos, discursos que surgen o que se derivan de estos conceptos, ponen el énfasis en la acción individual. Cuando hay que entender que la acción individual, así, aislada, sola, no hace nada. O sea, y están muy cerca están viéndolo desde ese punto de vista, están más cerca de la visión justamente súper neoliberal de individualizar a las personas, desmontar la colectividad, y no ayuda nada que me pongan que son colectivos, que son de comunidades, porque al final de cuentas están respondiendo a demandas de mercado de la construcción del sujeto autónomo individual de Occidente. Entonces, bueno, búsquenle por ahí, rásquenle por ahí. Yo de mi parte, pues hasta ahí dejaría el tema. Da para muchísimo más. Podríamos, si a alguien le interesa, pónganse en contacto con nosotros, @Jaboe en Twitter. ¿El tuyo cuál es? Bueno, las redes sociales, las que quieras. A mí es en Instagram, que es @pecoreando_miel. @pecoreando_miel, y a mí me pueden buscar en Instagram como @vayabiem, este saludo muy yucateco, con M al final, por supuesto, vayabiem, sí, y ahí nos pueden hacer llegar sus preguntas si es que las tienen. Tampoco es que tengamos muchas, no vamos a ser como los influencers. Voy a tocar el tema de hoy porque me preguntaron. Nadie te preguntó nada, cállate el hocico. Nadie te preguntó nada, tú lo estás inventando. Es que estuve trabajando en proyectos, no estabas haciendo nada, güey, estabas subiendo fotos de tu último viaje, estás reciclando las del 2016. Ay, recuerdos de ayer, antes de que llegara todo esto. No, a mí no me vean con nadie les preguntó nada. La gente lo dice porque lo quiere decir. Entonces, si a alguien se le ocurre ponerse en contacto con nosotros, hombre, para eso está. Estamos en YouTube. Como esto no es una clase, ya se los he dicho, se los recuerdo. Búsquenos, síganos. Si les interesó, compártanlo. Porque esta es la nueva manera, ¿no? De vender. Parecemos aboneros. En lugar de promocionarnos de otra manera, suscríbase y comparta y dale like, ¿no? Es la nueva manera de vender por catálogo. Pero, pues sí, así funciona. Si el contenido les gusta, compártanlo. Si no les gusta, pues no. Si les gusta, den su like. Si no les gusta, pues no, es obvio. Y nada, estamos en las otras plataformas, en Spotify y en iTunes, ¿no?
Sí, en Spotify y en Spotify, iTunes y iTunes, en Anchor y en YouTube. iBox. Así que no hay manera de que no nos encuentren. Y a través de nuestras redes sociales, no tienen tampoco que seguirnos, ¿eh? O sea, tampoco esto es competencia para nosotros, de momento no. Si nos quieren seguir, que nos sigan. Hablamos aquí de todos los temas. Si nos quieren seguir por lo de la miel, pues sigan a Úrsula, porque ella es la que trabaja el tema de la miel. En los demás podcasts no vamos a hablar todo el tiempo ni de miel ni de estos temas. Vamos tratando de hablar de temas sociales, de importancia social y de tenerlos así. Entonces, bueno, quedamos en eso, ya no les atiborro más y nos despedimos. Que estén bien y nos vemos en el próximo episodio. Hasta Vaya luego. bien. Vaya bien, chao.